Saludos estimados estudiantes. En esta ocasión, dentro del curso de Historia de Guatemala, Mesoamérica y Universal, vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el nombre de Guatemala. Y pues para esto vamos a indicar, antes de entrar a las distintas teorías que hay sobre el origen del nombre Guatemala, pues vamos a hacer la advertencia de que hay diversas explicaciones del significado de la palabra Guatemala. Se ha dicho que la palabra Guatemala deriva de este término, Coctemalan, y pues este término quiere decir palo de leche. Hay además de este término otros términos. Veamos a continuación. Se ha dicho también que la palabra Guatemala deriva o proviene de la palabra Cuauhtemali, que significa palo podrido. A continuación veremos otro término que nos hace referencia al origen del nombre Guatemala. Muchos han sido los investigadores que han estudiado el origen de la palabra Guatemala. Así, por ejemplo, mencionamos al investigador Walter Krickenberg, quien ha dicho que el origen del término Guatemala es la palabra Cuauhtemayan, que quiere decir montones de madera. Entonces, la investigación de Walter Krickenberg pues es el que más se asocia a la expresión popular en nuestros tiempos de Guatemala, ¿verdad? Porque Walter Krickenberg propone que Guatemala, la palabra Guatemala deriva del término Cuauhtemala. Entonces, en nuestros tiempos es más fácil asociarlo a Guatemala. Pero para otros investigadores, la palabra Guatemala significa lugar arbolado o paraje lleno de madera. Para otros significa lugar de bosque o sitio boscoso. Qué confuso, ¿no? ¿Cuántos nombres, cuántos términos tiene el nombre Guatemala? Pero podemos concluir que para Guatemala, para el origen del nombre Guatemala, no hay un acuerdo sobre el verdadero significado del nombre Guatemala. Aunque no hay un acuerdo sobre el verdadero significado del nombre Guatemala, hay otras teorías que apoyan el origen del nombre Guatemala. Una de ellas es la siguiente. Se dice que los indígenas mexicanos que acompañaban a Pedro de Alvarado como auxiliares durante la conquista de nuestro país llamaban a Guatemala Cuauhtemaya o Cuauhtemaya, a la capital de los caciques, nombre que después los españoles convirtieron en Guatemala. El vocablo Guatemala aparece por primera vez en el año de 1524 en las cartas que Pedro de Alvarado envió y escribió por primera vez a Hernán Cortés. Desde el año de 1524 el vocablo Guatemala comienza a aparecer. Desde entonces el nombre Guatemala comenzó a adquirir un significado geográfico cada vez más grande. Primero se llamó así solo a la ciudad de Santiago, después a toda la provincia conquistada por Alvarado y finalmente a todo el reino, audiencia y capitanía general, que comprendía dentro de sus fronteras al estado actual mexicano de Chiapas hasta la República de Costa Rica. En conclusión, entonces, podemos aclarar y definir que el nombre Guatemala, por lo tanto,
es la forma castellanizada de la palabra mexicana Cuauhtémaya.